Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre aquí todos los martes a las 8 de la noche. Veo hoy que somos 18 los conectados, bueno, ya 19. Veo a Antonio Gómez, a Zeus, a Armando, ¿cómo estás, Armando? A Betty Tadeo, bienvenida. A Carlos Marcial, a Elsa Velázquez. Veo también un Honor ahí, veo un iPhone. Isabel Castro, bienvenida, Isabel. A Jonathan Germán, a Junior Cruz. Veo a Lisa Castro, a Modesta, a Nayeli Tapia. ¿Cómo estás, Nayeli? Veo un Realme, un Samsung. Veo también a Tere Díaz, un Xiaomi y a Yatsil. Bienvenidos a todos aquí a este estudio bíblico. Me presento primeramente, yo soy Sergio Pérez, soy originario de Monterrey, sin embargo tengo unos años viviendo en Toronto, en Canadá. Ya tengo casi 10 años acá viviendo en Toronto, Canadá. Y vaya, pues aquí tengo mi familia, tengo mi trabajo, así. Y en mi tiempo libre, o sea, fuera de las horas de mi trabajo y cuando tengo disponibilidad, me dedico a predicar la palabra uno a uno, generalmente a través de mensajes por WhatsApp y en parte también a este estudio bíblico, lo que son todos los martes. Y la intención más que todo es para compartir la palabra, leer la Biblia de manera directa, o sea, directamente a la fuente, estar leyendo versículo por versículo y pausar cada vez en tiempo para comentar sobre lo leído. Y más que todo enfocarnos en el Evangelio y en algunos libros, pues del Nuevo Testamento para comprender el mensaje que nos dio Jesús hace 2000 años. Más que todo porque lo hemos repetido en diferentes ocasiones, generalmente allá en la calle, inclusive hasta en algunas iglesias o así, de repente te pueden dar un mensaje un poquito diferente a lo que dice tal cual la Biblia o a lo que directamente dijo Jesús hace 2000 años. Entonces siempre he creído muy importante leer la Biblia de manera directa, cada uno por nuestra cuenta propia para ver así, o sea, tipo, vaya, pues directamente lo que dijo Jesús, y en base a eso, bueno, pues recibir el mensaje de manera directa y que realmente eso haga una transformación grande en nuestras vidas. Y por el momento estamos leyendo lo que es el Evangelio, que son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. Los libros que ya sabemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos cuatro libros de la Biblia específicamente describen la vida de Jesús bajo el testimonio de esas cuatro diferentes personas. Como ya lo hemos visto anteriormente, porque ya vamos en el tercer libro, que es el libro de Lucas, cada uno de los autores se enfoca un poquito en eventos diferentes, tiene una forma de escribir diferente, va dirigido a un público también distinto. Entonces, cada uno de esos libros son diferentes, pero últimamente el mensaje es el mismo, los eventos, lo que es la crucifixión de Jesús y su resurrección es la misma. Habrán ligeras diferencias entre uno y el otro, la cuestión de los enfoques de los eventos y las perspectivas de cada autor en particular, pero últimamente no cambia el mensaje principal. Y como comentamos en otras ocasiones, el hecho que sean ligeramente distintos, eso los hace válidos. Porque si fueran, o como dicen, un copy-paste, oye, los cuatro libros están muy parecidos, no cambian absolutamente nada, ninguno, pues dirían, oye, a lo mejor se copiaron o a lo mejor hay ahí, vaya, pues como que hay truco, vamos a decirlo así. Pero el hecho que sean ligeramente distintos los hace literalmente auténticos, ¿sí? Que es literalmente lo que es pues el testimonio de esas cuatro diferentes personas con enfoques un poco distintos. Entonces, antes de iniciar, pues vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, gracias, Señor, nuevamente por este estudio bíblico todos los martes. Gracias por todo lo que nos das, primeramente por lo físico, por nuestra casa, nuestra ropa, nuestra familia, nuestro trabajo, Señor. También lo espiritual, Señor, por esa fe que tú nos das, esa gracia que tú nos has dado, por esa esperanza espiritual también, Señor. Muchas gracias por todo eso que tú nos das, que debemos de reconocer que todo proviene de ti, Señor. Nuevamente en esta semana te pedimos que puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender tu palabra. Muchas gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como siempre voy aquí a compartir pantalla. Nos habíamos quedado en el libro de Lucas porque vamos leyendo versículo por versículo. Entonces, bueno, en resumen propiamente, sabemos que son cuatro libros del Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo va dirigido a los judíos de hace 2000 años. Marcos específicamente va a los gentiles, o sea, a las personas no judías, más que todo a los romanos. Lucas literalmente su libro es una carta dirigida a una persona que se llama Teófilo, son griego. Y a lo que es Juan, Juan es un poco diferente. Mientras los primeros tres libros se dedican un poquito a los eventos y a las parábolas de Jesús, Juan se dedica un poco más a la naturaleza divina de Jesús, a la explicación divina
y a su razón de estar en la tierra, básicamente. Es un libro un poquito diferente, lo que es Juan. Muchos de los historiadores piensan que Juan escribió ese libro al final, más o menos como en el año 90 después de Cristo, porque los otros libros ya habían salido antes, más o menos como por el año 70 y 80 después de Cristo. Básicamente Juan lo escribió, que Juan fue apóstol, o sea, discípulo directo de Jesús, para como amarrar bien lo que era la enseñanza de Jesús. Mientras los otros autores se enfocaron un poco más en los eventos, en los milagros y a lo mejor en las enseñanzas, Juan decidió darle un enfoque un poquito más divino, ¿se explico? Para explicar un poco lo que es la divinidad de Jesús. Y recordamos que Juan, pues, fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, como dicen. O sea, los apóstoles más Santiago, vaya, pues más cercanos que era Pedro, era Juan, era Santiago, muchas veces eran los que estaban con él propiamente cuando hacía ciertos milagros, cuando estaba en el jardín de Getsemaní. Juan era el único discípulo que estuvo frente a la crucifixión, todos los demás habían huido. Entonces Juan era una de las personas obviamente más cercanas a Jesús. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita en el libro de Lucas. Como sabemos, Lucas fue un discípulo, o sea, fue discípulo del apóstol Pablo. Yo siempre les digo como una segunda generación. Sí, entonces tenemos dos libros de discípulos directos, Mateo y Juan, y tenemos dos libros de discípulos, Marcos, que fue discípulo de Pedro, y Lucas, que fue discípulo de Pablo. Sí, entonces Lucas es muy específico al escribir, fue médico, entonces es una persona muy disciplinada, describe muy bien los lugares, los tiempos, a veces inclusive los sentimientos de la gente. Él mismo dice en este libro que es una investigación la que él hizo. Pues, posiblemente hasta hizo entrevistas también. Y este es el libro de Lucas, es el libro un poquito más largo que el resto de los otros tres evangelios. Y vamos a ver lo que es el capítulo 9. Ya como sabemos, Jesús había hecho varios milagros, había sacado demonios, había sanado personas enfermas, había recientemente resucitado a una niña que había fallecido. Recuerden el martes pasado vaya, que llegó a la casa, estaban todos los familiares afuera llorando y Jesús decía, no se preocupen, está dormida. Las personas como que se empezaron a reír, como que esta persona que sabe, pues acaba de fallecer. Entonces él entra solamente con tres de sus discípulos más cercanos y los papás de la niña. Sí, y ya fue que no hace, niña, levántate, y la niña se levanta, en ese, así como que rápidamente. Entonces, eso es uno de los milagros más impresionantes que hizo, aparte de su propia resurrección. Pero vamos a continuar leyendo aquí el capítulo 9 de Lucas. Jesús envía a los 12 discípulos. Recordemos que estos eran los apóstoles, como los discípulos más cercanos. No eran los únicos, recordemos, tenían más discípulos que inclusive en la Biblia también los menciona. José de Arimatea, Juan el Bautista también, pues era seguidor de Jesús. Nicodemo, pudiéramos hablar que también era seguidor de Jesús porque lo vimos inclusive ya después de que Jesús fallece. Sí, entonces tenía varios discípulos, María Magdalena, por ejemplo. Entonces Jesús envía a los 12 discípulos. Versículo 1. Cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. O sea, el mismo Jesús les delegó lo que es el poder. Versículo 2. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones. No lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. O sea, básicamente vete así con tu ropa, así tal cual, nada, cero, cero. Por todo lugar que vaya, quédense en la misma casta hasta salir de la ciudad. ¿Sí? Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdense el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces, aquí estos versículos, obviamente Jesús manda a sus 12 discípulos a predicar lo que es la palabra a los pueblos cercanos. Les dice, pues vayan así sin nada. Si confíen, vayan sin nada, o sea, sin comida, sin dinero y que lo reciban. Los que no lo reciban, simplemente sacúdense el polvo de los pies. A veces esta última parte, este último versículo 5 se parece un poquito cuando nosotros mismos intentamos predicar la palabra, pues ya saben, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Van a haber muchas veces, y esto es lógico, que las personas van a rechazar el mensaje, van a rechazar lo que es el evangelio. Van a decir, no, yo no creo en Jesús, Sergio, esos son cuentos de hadas, son maravillas, o son personas que quieren, pues, inventarse dioses o cuestiones por el estilo. Entonces, muchas veces el mismo Jesús se lo dijo a sus dos apóstoles de manera directa, y creo que esto también aplica para nosotros en la vida actual. Cuando las personas rechacen a Jesús,
no te lo tomes de manera muy personal, sí. Pero muchas veces como que, ay, ¿cómo puede ser que no puedas creer? Y empiezas a alegar mucho y ser un poquito confrontacional. Tú tómalo a la ligera, ¿sí? Y como dice Jesús, si se niegan a recibirte o a recibir lo que es el Evangelio, sacúdete el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su propia suerte. O sea, no te aferres tanto, no te lo tomes muy personal. Tu intención, vaya, pues tu trabajo no es convencerlos a la fuerza o argumentar con ellos, porque aunque empieces a argumentar con ellos y en teoría ganes el debate, sí, lo ganes con palabras y con debate, aún así no van a creer porque van a tener su corazón cerrado. Aunque se los pruebes y les digas y les contestes todas las dudas, como quiera, no van a creer porque tienen el corazón cerrado. Entonces, nunca te lo tomen personal, como dice Jesús, simplemente sacúdete los polvos de los pies. Y ya que Dios obra en sus vidas, tu labor es mandarles el mensaje, pero tampoco forzarlos o intentarlos convencer hacia la fuerza. Si las personas de repente empiezan a decir, oye, ¿cómo está eso? Pues quisiera saber más. Ah, bueno, está bien. Pero si te niegan, pues bueno, tomártelo así como el versículo 5 tal cual. Y luego versículo 6 el último de esta parte. Entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Entonces, desde aquel entonces, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él le decía a sus discípulos, esparza la palabra, que es lo mismo que nosotros tenemos que estar haciendo hoy en día, a medida de lo que podamos. Yo sé que a lo mejor no podemos todo el tiempo, cuestiones así, pero sí predicar la palabra cuando tengamos oportunidad, mencionar, predicar con nuestro testimonio propio, decir, mira, ¿sabes qué? Pues a mí me pasó esto, yo antes era así, empecé a escuchar la palabra de esta forma, hice una transformación en mi vida, creo que Él es la verdad. Y luego vamos a continuar la confusión de Herodes. Ujú. Recordemos que Herodes era un rey judío, pero ese rey judío, vamos a decirlo así, era como un títere, o sea, era un títere del Imperio Romano. Muchas veces lo que era el Imperio Romano, como era muy grande, a veces dejaba como reyes locales, o sea, de los propios pueblos, decir, ok, tú te quedas como rey, tú conoces a tu gente, tu territorio, pero últimamente le tienes que responder al Imperio Romano. Entonces él era pues, un rey judío, pero que realmente era un títere del Imperio Romano. Ahora, este Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, como dice aquí, es Herodes hijo. Herodes papá es el que en el libro Mateo es el que intentó matar a Jesús de bebé, que recuerden que intentó matar a todos los bebés de menos de 2 años, ahí por esa región de donde nació Jesús. Y él, pues era el hijo, vamos a decirlo así. Cuando se murió Herodes papá, sí, que esa sí fue una persona muy déspota, todas esas regiones como que se separaron y muchos de sus familiares directos pues se hicieron como los reyes locales, que en este caso era Herodes Antipas, vamos a decirlo así. Como que Herodes papá en aquel entonces, o sea, cuando Jesús era niño, vamos a decirlo así, 30 años atrás de esto, lo que estamos leyendo, mantuvo toda esa zona en orden y luego ya se dividió por bloques, sí. Y uno de los bloques más conflictivos era donde estaba gobernando Poncio Pilato. Por eso pusieron un gobernante romano directamente ahí, porque había mucho levantamiento. Pero bueno, vamos a leer un poquito aquí lo que es el versículo 7. Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, que era una zona un poquito como el norte, ahí de toda esa región, oyó hablar de Jesús, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía, quedó perplejo. Sí, decía, oye, ¿qué onda aquí? Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado a los muertos. Como ya podemos saber, pues había mucho teléfono descompuesto. O sea, empezaban a decir que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado a los muertos. Otros pensaban que Jesús era Elías o algún otro profeta levantado a los muertos. Entonces, como que había pues mucha de ese tipo de noticia como teléfono descompuesto. Entonces, pues Herodes dijo, ¿quién es esta persona? Jesús, me explico, estaba un poquito así como asustado. O vaya, aquí como dicen perplejo. Y como comentamos, Juan el Bautista en su tiempo tuvo mucha fama, tanto así que muchas personas de esa zona lo confundían con Jesús. Inclusive decían, oye Jesús, tú eres Juan el Bautista, así como que lo confundían por alguna razón. Herodes, como sabemos, pues aquí el versículo 9, decapité a Juan, o sea, Juan el Bautista, decía Herodes. Así que, ¿quién es este hombre de quien oigo tantas historias? Y siguió tratando de ver a Jesús. Entonces, como sabemos, este Herodes Antipas, o sea, Herodes hijo, decapitó a Juan, lastimosamente, o sea, lo mandó a matar, porque Juan siempre le hacía pique allá, o sea, Herodes Antipas, ahí vaya, lo leímos ahí anteriormente, entonces, pues Herodes Antipas sí tenía algo de curiosidad ahí con Jesús.
Y luego vemos otros de los milagros que hizo Jesús. Jesús alimenta a 5,000. Imagínense 5,000 personas así. Sí. Versículo 10. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Bethsaida. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús lo recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Imagino que eran varios. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron, imagino que eran una multitud muy grande. Ya empezaba a anochecer, y pues, obviamente se complica porque pues no hay luz, electricidad ni nada por el estilo, se empieza a ser muy oscuro. Y luego le dicen a Jesús, despide a las multitudes. Obviamente no tienen carros ni nada por el estilo, o sea, porque pues, se van caminando y se va a hacer muy oscuro y va a estar muy difícil. Despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Posiblemente estaba en un lugar un poquito desértico. Sí, decían, oye, pues verlos despidiendo porque luego se van a quedar aquí parados y va a estar muy difícil para ellos. Versículo 13. Jesús les dijo, denles de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Para 5,000 personas, pues es muy poco, obviamente. Le respondieron, ¿o esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Casi, casi imposible. Pues habría alrededor de 5,000 hombres allí. Jesús les respondió, dígales que se sienten en grupos de unos 50 cada uno, o sea, como unos grupos así de 50. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, a reventar. Lo que tú querías comer, pudieran comer. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Todavía hasta logró sobrar de comida. Es uno de los milagros un poquito más visuales aquí que tenemos. Y ahora, también hay algo aquí, porque dicen, bueno, unos panes, unos pescados, ok, pero ¿qué estamos diciendo? Jesús mismo decía cuando fue tentado en el desierto, no solamente de pan comerá el hombre, sino también de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Jesús, últimamente, no es solamente la persona que nos da ese pan físico como en aquel entonces hace 2000 años, sino nos da ese pan que todo ser humano, que todo hombre necesita, ese pan espiritual, esa necesidad. Posiblemente en su vida, de repente en algún punto en su vida, han sentido alguna necesidad, alguna situación de por ejemplo, cuando están enfermos, cuando están desesperados, cuando no tienen esperanza, cuando no saben qué hacer, se sienten vacíos en su corazón. Bueno, Jesús es el que te llena, ¿sí? Ese corazón vacío de ese pan espiritual, ¿sí? Porque no solamente de pan físico comerá el hombre, sino también de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces aquí Jesús alimentó, obviamente, físicamente a 5,000 personas, pero Jesús también nos alimenta. Y como dice aquí, hasta que sobre, hasta que sacies, y va a sobrar todavía más de lo que tú esperas. Entonces, también eso es un reflejo un poquito como Dios, como Jesús es ese alimento, no solamente físico, pero también espiritual. Luego aquí es otro evento muy importante, declaración de Pedro acerca de Jesús. Versículo 18. Cierto día se alejó de las multitudes, Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Buena pregunta, sí. Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, como ya lo hemos leído. Otros dicen Elías. Otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que volvió de la muerte. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías enviado por Dios. Sí, entonces Jesús mismo le dice de manera directa, tú eres el Mesías enviado por Dios. Sí, entonces, aquí cabe recalcar que Jesús mismo aclara, o bueno, pues en este caso a través de Pedro, ¿quién es Jesús propiamente? Es la gran pregunta, sí. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Y hoy en día todavía estoy con amigos que me dicen, Jesús es un gran maestro, es un gran gurú. Hay esas teorías que él, bueno, pues esa teoría que yo lo he escuchado, él viajó a la India cuando era un adolescente y se iluminó con todas las artes budistas y todos ahí como que fue un iluminado. Pues yo he escuchado eso. Y ya entonces es por eso que él podía levantar los muertos y sanar las enfermedades y así.
Pero el mismo Jesús dice, ¿quién soy yo? Y él mismo lo aclara directamente en la Biblia. ¿Quién soy yo? Sí. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro mismo dice, tú eres el Mesías enviado por Dios. Sí, ahí dice claramente, no es solamente un gran maestro, un gran gurú, él es el mismo Mesías, el mismo Cristo enviado por Dios. Y ahí Jesús, a través de Pedro, lo aclara directamente. ¿Quién es Jesús? Sí, él es el Hijo de Dios, el Cristo enviado por Dios propiamente para que no haya confusiones de repente. ¿Quién es Jesús? ¿Un gran maestro, un gran gurú? Vea, yo recuerdo alguna vez escuché que hace como 100 años, o sea, como en 1920, había un investigador que dijo, no, es que hubo un niño como de 15 años que viajó a Nepal, que es la zona como norte un poquito ahí de India, estuvo en un templo y que era muy bueno y se iluminó y luego regresó a su tierra por allá por Israel y tenía un nombre muy parecido a Jesús. Decía, ay, híjole, pero últimamente no hay ningún tipo de evidencia que Jesús haya viajado hasta esa zona. Si haya viajado hasta esa zona, sería una de las personas que más viajó o sea, en aquel entonces. Y no hay ninguna prueba en ese templo, porque él decía un templo específico. Nunca encontraron ninguna prueba de ese supuestamente niño, cuestiones así. Eso lo menciono porque he escuchado muchas teorías acerca de Jesús y estoy seguro que ustedes también. Y aquí lo dice propiamente. Jesús dice, vaya, ¿quién soy yo? Y Pedro le contesta, tú eres el Mesías enviado por Dios directamente. Y aquí lo aclara. Jesús predice su muerte y lo predijo en muchas ocasiones. Versículo 21. Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era él. Como sabemos, Jesús siempre, bueno, no siempre, pero en repetidas ocasiones, como lo hemos leído, decía, no digan quién soy hasta ahorita, este milagro no se lo digan a nadie. Como comentamos, muchos historiadores piensan que es pues para que ciertas cuestiones se cumplieran, ¿sí? Porque si de repente se esparcía la palabra de manera muy rápida, posiblemente a lo mejor no hubiera llegado a la crucifixión. Entonces Jesús sabía que debían, pues que pasar tiempo, que se cumplieran ciertas cosas hasta el día de su crucifixión. Por eso posiblemente hacía eso como para retrasar un poquito todos esos temas. En versículo 22, ¿sí? El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero el tercer día resucitará. Y Jesús lo dijo de manera clara. Sí, o sea, le dijo así de manera clara. Me van a rechazar, me van a matar, pero el tercer día voy a resucitar. Versículo 23. Entonces dijo la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a tu vida carnal, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Esto es una de las grandes palabras que dijo Jesús propiamente. Sí, si quieres ser mi seguidor, sí, tienes que abandonar tu vieja manera de vivir, tu manera carnal, todas esas avaricias y toda esa lujuria y el alcohol y las drogas y los enojos. Tienes que abandonar toda esa inmundicia, toda como esa propia manera de vivir, tomar la cruz día con día y seguirme. Y es día con día, no solamente la tomaste el domingo cuando fuiste a la iglesia, cuando entregaste tu vida a Cristo, pero luego ya la dejaste y hiciste lo que tú quisieras, no. Es día con día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y año con año, y mes tras mes, y así es día con día. Sí, hay que seguirlo cada día, cada 24 horas. Si tratas de aferrarte a tu vida, y cuando menciona la vida es esa vida carnal, al dinero, a los excesos, a las cosas a las cosas materiales, a toda la cosa material, si tratas de aferrarte a eso, la perderás. Y bien sabemos que lo vamos a perder, porque bien sabemos, y esto es una realidad, que algún día nosotros vamos a fallecer. Todas esas cuentas bancarias se van a ir a cero. La casa en la que tú estás viviendo, algún día va a ser de alguien más. El carro también. Y todas esas cosas que tú tienes, las vas a perder. Sí, algún día se van a ir. Sí, y eso lo sabemos con certeza. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Vas a vivir de manera eterna. Sí. Entonces Jesús está diciendo aquí algo lógico. Si te aferras a esta vida mundana, la vas a perder. El día en que mueras vas a perder todo. Y lo sabemos. Vamos a perder todo.
pero si entregas tu vida por mi causa, vas a vivir de manera eterna, la salvarás. Esa vida que tienes será eterna, ¿sí? Versículo 25. Sí, y es una famosa frase que posiblemente lo han escuchado en la radio en diferentes partes. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Sí. Y Jesús hace esa pregunta de manera lógica. ¿Sí qué beneficio tiene el hombre de ganarse el mundo entero, de ser la persona más rica, de conseguir todo lo que quiera en este mundo? Si al final te pierdes, sí, y te destruyes a ti mismo. Y es la verdad. Tú puedes conseguir todo el dinero del mundo y todas las cosas que tú deseas en esta vida, pero las vas a perder. Ese dinero algún día se va a ir a cero, ese dinero tú lo vas a perder, esa casa tú las vas a perder y todas las cosas que tú tengas las vas a perder, hasta tu misma familia, el día en que tú te mueras, pues la vas a perder, lógicamente. Sí, te vas a destruir a ti mismo, sí. ¿De qué beneficio sirve? O sea, estarse amarrado a este mundo, si tú sabes que lo vas a perder, sí, sí, te vas a destruir a ti mismo. Y luego continúa él, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. Ujú. Entonces mismo Jesús también está diciendo, sí, si una persona se avergüenza de mí y del mensaje, oye, es que no quiero que sea cristiano, que me vean que soy muy religioso o que van a pensar de mí, sí. Sí, Jesús mismo también se va a avergonzar de esa persona. Oye, tú te echaste para atrás, te avergonzaste de mí, yo también me voy a avergonzar de ti. Sí, sí. Y luego dice aquí, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. Muchas de las personas dicen esto y aquí Jesús se equivocó en este último versículo. Algunos de los que están aquí ahora no morirán, ¿ok? Sin antes ver el reino de Dios. Dice, oye, pero pues ¿quiénes fueron o qué pasó? Bueno, vamos a continuar leyendo de manera inmediata para que vean de lo que se trató. La transfiguración. De eso es lo que él estaba hablando en ese versículo 27 que literalmente está así pegado. O sea, está así, o sea, vaya, pues he seguido. La transfiguración. Versículo 28. Vamos a ver quiénes estaban y qué fue lo que vieron. Sí, cerca de 8 días después, o sea, al poco tiempo, Jesús llevó a Pedro, a Juan y Santiago. Recordemos, esos como tres apóstoles eran como el círculo más cercano. Estuvieron con él en el jardín del Getsemaní cuando Jesús fue capturado, estuvieron con él en varios milagros, estuvieron en la transfiguración también, a una montaña para orar, los llevó a una montaña. Y mientras oraba, sí, la apariencia de su rostro se transformó, su ropa se volvió blanca, resplandeciente. De repente aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, los profetas del Antiguo Testamento. Sí, y comenzaron a hablar con Jesús. Estaban hacia los lados, hablando con Jesús en la montaña. Sí, se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Ya faltaba poco. Sí, entonces Pedro, Juan y Santiago vieron cómo la cara de Jesús se transformó, empezó a brillar, la ropa estaba resplandeciente. Aparecieron Moisés y Elías, obviamente personas que fallecieron hace miles de años atrás, hablando con Jesús en la montaña. Y ahorita vamos a ver un poquito lo que es el simbolismo de eso, porque viene un mensaje. Ujú. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó, me imagino, porque Pedro era muy impulsivo. Y pues ya como sabemos, será muy impulsivo. Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos tres enramadas como recordatorios, uno para ti, uno para Moisés y la otra para Elías. Obviamente Pedro estaba muy emocionado y pues habla, vaya, haremos tres enramadas o en otras traducciones dicen como tres pequeños altares. Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió y mientras los cubría se llenaron de miedo. Ujú. Entonces, versículo 35. Entonces desde la nube una voz dijo, ujú, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. La voz terminó de hablar, Jesús estaba allí solo. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. O sea, no se lo contaron de manera inmediata. Obviamente después sí, porque pues aquí sabemos que Lucas lo supo. Ahora, ¿qué está pasando aquí propiamente? Estamos viendo lo que es la transfiguración.
Aquí hay un dato muy particular que muchos teólogos pues argumentan un poquito esto. La transfiguración no solamente, oye, vieron pues, a Jesús brillando y estaban estas dos personas, Moisés y Elías. Asumimos que posiblemente Pedro, Juan y Santiago, al ver a estas otras dos personas, las reconocieron de cierta manera. Obviamente ellos no conocieron a Moisés y Elías porque murieron muchos años antes, pero de cierta manera al verlos como que supieron instantáneamente quiénes eran. Ahora, aquí hay una cuestión muy particular. Las únicas dos personas en la Biblia que teóricamente hablaron con Dios de manera directa, recordamos quiénes fueron, Moisés y Elías. Fueron las dos personas que en el Antiguo Testamento hablaron con Dios. Si recordamos con Moisés, cuando fue subiendo la montaña para los 10 mandamientos, estaba la nube que los cubrió y pasó varios días hablando con Dios y les dio las tablas de los 10 mandamientos, y con Elías fue una situación muy parecida. Dos personas hablaron con Dios. ¿Y cuáles fueron las dos personas que aparecieron al lado de Jesús? Moisés y Elías. Sí, entonces, las dos personas que en el Antiguo Testamento estaban hablando con Dios son las mismas dos, exactamente dos personas que aparecieron al lado de Jesús. Sí, entonces, por eso empieza a haber una similitud. Sí, esas dos personas que hablaron con Dios en el Antiguo Testamento son las mismas dos personas que se aparecieron al lado de Jesús. Obviamente esto no lo sabemos con certeza plena ni nada, pero muchos teólogos e historiadores pues asumen. Cuando Moisés y Elías estaban hablando con Dios, porque pues, imagínate, ¿no? Pues, ¿qué estarán viendo? ¿Qué estarán presenciando? ¿Qué estarán sintiendo? ¿O no habrán estado hablando con Jesús? ¿Quién sabe? Porque dicen, oye, pues si estas dos personas estuvieron hablando con Dios, no estuvieron propiamente hablando con Jesús. Sí, entonces... Si esto no lo sabemos si es certeza plena, pero muchos de los historiadores dicen esa similitud. Esas dos personas que hablaron con Dios en el Antiguo Testamento son exactamente las mismas personas que se aparecen al lado de Jesús en la transfiguración. Como que se ve algo muy parecido. Y otras cuestiones que también he escuchado de teólogos un poquito que dicen el libro de Génesis. Ya sabemos que en el jardín del Edén, hoy están Adán y Eva, y Adán está caminando con Dios, como que está caminando hacia la par, caminando con Dios. Y pues, obviamente, pues la gente se cuestiona, oye, si Adán volteaba a ver y volteaba a ver a Dios, ¿qué estaba viendo? O sea, que si Adán se está volteando a ver, o sea, ¿quién estaba viendo o qué estaba viendo? Inclusive cuando están en el jardín del Edén y que ya pecaron, que ya comieron vaya, el fruto y que se estaban escondiendo de Dios, dice, Dios los estaba buscando, ¿dónde están? Pero se está como moviendo Dios, o sea, se está moviendo como si tuviera un cuerpo, ¿se me explico? O sea, Dios se movió de punto A a punto B. Igual muchos de los teólogos decían, oye, ¿no será Jesús el que está en el libro de Génesis? Cuando Adán estaba caminando con su creador, con Dios, y que estaba volteando a ver, pues, o sea, ¿qué estaba viendo? A lo mejor estaba viendo a otro hombre, a lo mejor estaba viendo a Jesús. Obviamente eso no lo sabemos con certeza plena, no lo dice así de manera exacta, pero muchos teólogos asumen que pues, posiblemente por ahí era. Por eso de que cuando Adán estaba caminando con Dios, o que Dios los estaba buscando y el que le está diciendo dónde están, y como que se estaba moviendo, Dios se estaba moviendo en el jardín del Edén, pues parece ser como si fuera otro hombre, sí, o sea, da la impresión, pero bueno, eso nomás hay un dato. Ujú. Entonces, vamos a ver aquí, y pues obviamente, bueno, pues leemos aquí en el versículo 35. Entonces desde la nube una voz dijo, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él, ¿sí? Entonces, la voz le dice, este es el elegido, escúchenlo a él. Vamos a continuar aquí leyendo. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Versículo 37. Al día siguiente, después de que bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro a Jesús. Un hombre en la multitud exclamó, Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo. Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca. Lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Les supliqué a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo los discípulos. Ujú. Y luego aquí dice, versículo 41. Gente corrupta y sin fe, dijo Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Entonces le dijo al hombre, tráeme a tu hijo aquí. Versículo 42. Cuando el joven se acercó, el demonio lo arrojó al piso y le causó una violenta convulsión. Jesús respondió al espíritu maligno y sanó al muchacho.
Después devolvió a su padre. El asombro se apoderó a la gente al ver esa majestuosa demostración de poder, del poder de Dios. Entonces aquí vemos cómo Jesús saca a uno de los demonios, ¿sí? Y él dice, hay que tener fe, gente corrupta y sin fe, ¿sí? O sea, hay que tener fe, hay que creer en él, ¿sí? Pero bueno, pues gracias a Dios aquí Jesús sí pudo sacar lo que es, pues, al demonio de este muchacho. Y luego nuevamente, como lo hemos leído en diversas ocasiones y hasta en diferentes libros, aquí Jesús predice otra vez su muerte. Lo dijo de manera clara y no fue por suerte el hecho que resucitara, inclusive en el tercer día. Mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos, escúchenme y recuerden lo que digo, el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, será traicionado y entregado a manos de sus enemigos. Sin embargo, y esto pasaba muy seguido, ellos no entendieron lo que quiso decir, como que, ay, a lo mejor es una parábola o algo por el estilo. El significado de lo que decía estaba oculto de ellos, pero no pudieron entender y tenían miedo de preguntarle. Posiblemente se quedaban como que con cara de incógnita, no sabían muy bien de lo que se trataba, pero pues obviamente aquí sabemos que Jesús está hablando de manera clara. Puede ser entregado a los hombres, voy a ser traicionado y muchos se quedan así como que, "Ay, no sé lo que estás diciendo, a lo mejor es una enseñanza", se quedan así. Obviamente el mensaje estaba oculto de cierta manera, pero él mismo lo dijo en repetidas ocasiones que lo iban a capturar, lo iban a traicionar, lo iban a matar, o sea, crucificar, y que iba a resucitar en el tercer día. Ujú. Luego vamos a ver otro tema aquí, el más importante en el reino. Versículo 46. Entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos, ujú, pues obviamente es una cuestión muy humana, acerca de quién era el más importante, o sea, quién es así como el mero jefe. Jesús conocía lo que ellos pensaban, ¿sí? Así que trajo un niño y lo puso a su lado. Luego les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, ujú, me recibe a mí. Y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre que me envió. El más significante entre ustedes es el más importante. Sí, aquí viene un poquito para esa frase que dicen, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Hay que servir, ¿si me explico? Hay que aceptar lo que es esa gracia, ese mensaje como un niño chico, como lo que dije Jesús. Este niño pequeño, el que me recibe a mí como este niño pequeño, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. O sea, reciba lo que hace todo Dios, sí. Y el más insignificante entre ustedes es el más importante últimamente. Ujú. Entonces, muchas veces para nosotros en este mundo dicen, no, es que yo quiero ser el más importante, quiero ser el rey, que me sirvan, que yo esté arriba de todos, ser el presidente o el mero jefe, el mero director, pero en el reino de Dios es diferente. Ujú. Porque bien sabemos, el mismo Hijo de Dios, el mismo Jesús, ¿sí? Sí, la criatura, el ser más poderoso y más importante del universo, vino aquí a servir, no a ser servido. Vino aquí a lavar los pies de los pobres, que ni siquiera nosotros mismos hemos hecho como seres humanos. Sí, o sea, el más grande de todo el universo, vino aquí hasta lo más abajo, a nacer en un pesebre y a limpiar para los pies de los pobres y a servir. O sea, como que el concepto es diferente en el reino de Dios, ¿sí? Donde los más grandes sirven, ¿sí? Cuando en nuestro mundo es al contrario, los más grandes pues son servidos, son los reyes, son los directores, son los de mero arriba. Esos no van a estar lavándole los pies a los pobres en nuestro mundo quebrado. Pero el reino de Dios es totalmente diferente. Por eso también Jesús dice, el más insignificante entre ustedes es el más importante. Y ojo que no significa el más pobre, que tal cual el que tiene menos dinero, así tal cual, sino el que tiene el corazón más humilde, más entregado, el que está dispuesto a servir más, a ayudar más. Esa persona es grande en el reino de Dios. Sí, muy diferente a nuestro concepto humano de quién es el más grande. Entonces, aquí vamos a leer ya por último para concluir este estudio, uso del nombre de Jesús. Y aquí me queda un poquito claro lo que es el mensaje. Versículo 49. Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece pues a nuestro grupo, o sea, a los 12 apóstoles, imagino. Mismo Jesús dijo, versículo 50. Jesús le dijo,
no lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Aquí, este versículo en particular, y el mismo Jesús lo dijo, de repente van a haber diferentes grupos y así, que a lo mejor, oye, no es de mi iglesia en específico donde nos juntamos, no somos de los 12 apóstoles, no es ninguno así de nosotros, de nuestros amigos, pero usó tu nombre y expulsó demonios. Y el mismo Jesús dijo, no le detengan, todo el que está, todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. ¿A qué nos referimos? A que de repente entre las iglesias cristianas así van a haber diferencias, que si la comunión, que si el diezmo, y muchas otras diferencias que hay, sí. Pero últimamente, si no está en contra de ustedes, está a su favor, sí. Y eso hace un poquito lo que es ese concepto de iglesia unida, sí, donde al final del día todos somos unidos por esa fe en Jesús. Y el mismo Jesús lo dice. Y vaya, este versículo 50 pues lo interpreta. En un futuro posiblemente van a haber diferentes grupos, diferentes países, diferentes creencias, y van a haber diferencias ahí entre, vaya, ciertos conceptos, pero últimamente todo nos une en Jesús. Esa gracia y ese sacrificio que Él hizo por nosotros y esa fe por nosotros, que siempre hay que tomarla mucho en cuenta. Sí, entonces, o sea, aquí en este versículo o sea, pues hay que considerarlo. Siempre saber exactamente quién es Jesús, ¿sí? Y últimamente, pues saber que todos estamos unidos a través de Él propiamente. Y si no están en contra tuya, pues están a favor, ¿sí? Porque el mismo Juan desde el inicio dijo, oye, pues no es aquí en nuestro grupo, ¿qué onda? Y está usando tu nombre y está sacando demonios. Dice, pues está a favor de nosotros, no está en contra, déjenlo. Ujú. Pero bueno. Voy aquí a pausar lo que es la lectura. Vamos a pausar aquí en el capítulo 9 versículo 51, la oposición de los samaritanos, que era un pueblo ahí que, pues, más o menos de esa zona, ahí que estaban cerca. Y como siempre aquí, pues para terminar, voy a hablar sobre un tema, así en particular, pues un tema de manera abierta. Siempre hablo sobre un tema y luego unos 10 minutos y luego ya abro los micrófonos para que ya la gente pueda opinar, ya sea de este tema en particular o de cualquier otra cosa que quieran platicar. Eh, en esta ocasión, propiamente, quiero hablar pues, de tendencias un poquito o de esa situación que se les llama New Age. New Age significa un poquito sobre ese tema de meditar, Jesús está contigo, perdón, Dios es todo, Dios es toda la naturaleza, es la madre naturaleza, todos somos Dios. Todos esos conceptos tipo New Age que hay, que obviamente esos fueron creados desde los años 70, casi casi desde los hippies, ya tiene muchos años atrás, y que de repente toma vuelo ahí en diferentes versiones. Entonces, quisiera comentar un poquito sobre esas diferencias de New Age, que suenan muy bonitos a simple vista, pero contradicen directamente la Biblia. Entonces, bueno, antes de hablar y de decir lo que es este mensaje, solamente les recuerdo que esta es bueno, pues este video va a ser grabado, lo voy a subir en YouTube, en Facebook, para que lo consideren. Y siempre, pues aquí hay cristianos de diferentes denominaciones, también hay católicos, solamente para que consideren esto, pues en particular o bueno, pues al momento de opinar. Ahora, para los temas vaya, pues, New Age, generalmente dicen esto, dicen, mira, Dios es algo, no es alguien, ¿sí me explico? Como dicen, Dios es algo abstracto, es algo, es el universo. Por ejemplo, Albert Einstein era panteísta, decía, es que Dios es toda la naturaleza, es todo el universo, es algo, pero no es alguien, o sea, no es una persona, o sea, no es alguien en particular, Dios es algo, es como la naturaleza. Si todos estamos conectados, así como si fuera algo en vivo. Dice, normalmente que las teorías de New Age funciona lo que me hace sentir bien. Oye, si tú meditaste, te sentiste bien, te relajaste, pues entonces eso es lo correcto. ¿Sí me explico? O si tomaste así alguna meditación especial o un curso vaya, pues, especial, eso me funcionó, me hizo sentir bien momentáneamente. Normalmente las teorías New Age dice, con solo ser bueno basta. Si no busques tanto a Dios, no busques quién es Él, simplemente con ser bueno, o sea, no ser una persona mala, basta. Y ya hemos hablado de qué es ser una persona buena, que todo mundo está corto de la gloria de Dios porque todo mundo ha pecado en algún punto en su vida.
Muchas veces esos conceptos de New Age dicen, todos los caminos llevan a Dios, como dicen, todos los caminos llevan bueno, a Roma. La famosa frase dice, oye, es que el hinduismo te puede llevar a Dios de cierta manera, o el Islam te puede llevar a Dios de cierta manera, o el budismo, o cualquier tipo de religión o de concepto ahí te pueden llevar a Dios. Pero lo dicen como algo ambiguo, como cualquier cosa te puede llevar a Dios, sí. Ahora, ¿qué dice Jesús propiamente? En Juan 14, 6, Jesús dice algo muy diferente a todos los conceptos de New Age. Dice él directamente, sus palabras, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Jesús no dice, aquí hay varias maneras de llegar a Dios, lo que te funciona bien, lo que a ti vaya, te parezca, puedes llegar. Hay diferentes caminos. Jesús no dice hay muchos caminos, o hay solamente cinco, o hay solamente tres. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través mío. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No está diciendo que hay muchos caminos, así, él lo está diciendo de manera tajante. Sí, ahora, Dios es personal. En otras palabras, Dios es alguien. Sí, es un Dios en particular. Sí, es un Dios. Y no es el Buda o Alá o algo por el estilo o alguno de esos dioses, o sea, hinduistas o algo así. Es un Dios personal. Es alguien, es nuestro Padre Celestial, es nuestro Creador. Es ese Dios que estaba presente en el Génesis y que está presente a lo largo de toda la Biblia. Es alguien en particular. Sí. Ahora, este Dios demanda, ¿sí? Demanda que se haga su voluntad. ¿Sí me explico? Dios nos da esa gracia a través de su sacrificio, vaya, de Jesús, para estar con Él, pero Él también demanda que se haga su voluntad. Sí, Dios no dice, Sergio, haz lo que tú quieras, al cabo cuando te mueras tú automáticamente te vas a ir al cielo, no te preocupes, haz lo que hagas. No, Dios dice, no, sí, se tiene que hacer mi voluntad, sí. Dios demanda que hagamos su voluntad y no es nada más lo que nosotros queramos pensar, lo que nosotros queramos creer. Al final del día, yo siempre le digo ahí a mis amigos, bueno, de repente en las conversaciones les digo, cuando muramos, va a haber un camino, va a haber uno, o sea, no va a ser, mira, tú te mueres y tú vas a experimentar esto y tú te mueres y va a haber, no, cuando muramos va a haber una cosa, va a haber una cosa, sí, va a haber una verdad. No van a haber cuatro verdades o cinco verdades o la verdad que cuando muramos va a haber una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Y hay que buscarla, ¿sí? Porque muchas veces me ha pasado así, muchos amigos, pues no sé, a lo mejor reencarnas o a lo mejor hay un Dios, pero quién sabe quién sea ese Dios. Va a haber un Dios, va a haber una verdad. Hay que buscar esa verdad. Entonces, eso es un tema o sea, el tema como New Age en particular que quería comentar. Posiblemente ustedes los han escuchado, a lo mejor en estas versiones o en otro tipo de versiones, solamente para aclarar, porque muchas veces todo esto suena muy bonito. Oye, Dios, es la naturaleza, lo que a ti te funcione. Hay muchos caminos para llegar a Dios. Todas las religiones o todas las creencias llegan a Dios. Pero Jesús dijo algo bien diferente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través mío. Sí, lo dice de manera tajante. Entonces, solamente para descubrir, al final va a haber una verdad. Sí, y hay que estar seguros de cuál es esa verdad en particular. A mi criterio personal, yo creo en Jesús, creo en la prueba histórica que hay, en la prueba de su resurrección, en toda la evidencia arqueológica e histórica que hay en esa verdad. Sí, que vaya, pues la he estudiado, o sea, en parte. Y sí, he estudiado otras religiones, que el Islam y que el hinduismo y el budismo, así, pues he leído los textos, vaya, religiosos de esas religiones. Y al final del día no hay un sustento, ¿se me explico? No hay que reencarnas o cuestiones así por el estilo, o hay que ser persona buena, pero no hay un sustento histórico real, ¿sí? Cuando una persona muere y dice, yo voy a resucitar el tercer día, y resucitan, Sergio, resucité o sea, el tercer día, como te dije, y aparte de eso hice muchos milagros más, y están históricamente, debidamente registrados, con pruebas. Yo diría, oye, pues, si tú te mueres y de repente el tercer día te levantas, pues, ay, pues yo te empiezo a creer de lo que estás diciendo. Pero ni el Buda, ni todas esas religiones, no hay ningún tipo de evidencia histórica que esas creencias o esas religiones realmente sean la verdad. Yo creo que Jesús muestra
con su evidencia tal cual, que Él es la verdad y tal cual con su resurrección. Ahora ya voy a abrir aquí los micrófonos para cualquier persona que quiera participar. Ya ahorita, pues podemos hablar de este tema o cualquier otro tema que ustedes quieran. Si tienen alguna pregunta o duda, pues con mucho gusto aquí lo podemos platicar. No sé si alguien quiera mencionar algo al respecto. Que tengan alguna duda, comentario, que quieran mencionar. Aquí es ahorita libre, aquí los últimos minutos, si quieren aquí compartir algo. Si alguien se anima, si tiene alguna duda en particular. A ver. Sí, claro que sí, Ale. Veo que tienes una duda, pero dices, pero no es respecto al tema. Sí, puede ser alguna otra duda. Yo sé que yo toqué este tema, que es un tema muy particular, pero puede ser cualquier otro tema. Bueno, Hola Junior, ¿cómo estás? buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Bendiciones, Ah, hermanos. perfecto. Ya dice muchas bendiciones. Gracias aquí por participar. Mire, hermano, yo le comento, ¿no? Sí, hace unos meses atrás Ujú. estaba yo muy dolido, muy dañado. Tengo Ujú. 3 hijos y estoy separado hace 1 año y 4 meses. Sí, Pero la verdad es que desde que me empecé a aferrar a Cristo, el dolor sigue ahí, ¿no? La ruptura sigue ahí, pero leyendo la palabra con constancia y principalmente lo que decías tú, ¿no? Lo que comentabas, que solamente Él es la verdad y el camino. sí, Siguiéndolo fue que encontré el contacto y ahora que estudiamos la Biblia y todo, me siento más tranquilo. Y yo sé que hay designios, ¿no? Que tenemos que seguir, ¿no? Dios aborrece el ujú, divorcio y Él está a favor del matrimonio. sí, Entonces, a mí me gustaría saber qué más puedo seguir aprendiendo, ¿no? De qué manera puedo aprender, de qué manera puedo orar correctamente. Porque no sé pedir, no sé orar. La verdad es que apenas voy aprendiendo muchas cosas. Entonces, no ujú. sé si tú pudieras guiarme en el camino. Sí, claro que sí, hermano, que vaya, con mucho gusto. Ahorita te explico un poquito como que la manera de orar en sí y luego si quieres me puedes mandar un mensaje, bueno, pues por WhatsApp así de manera directa y ya podemos platicar un poquito. Pero te comento así a grosso modo, no hay una manera así como muy específica de orar, o sea, muy cuadrada, así como instrucciones muy detalladas, pero normalmente es cuando ores primeramente alaba a Dios, darle gracias por lo que te ha dado, o sea, así, y luego ya pedirle tu necesidad. Oye, digo, estoy batallando con esta parte de mi vida, con este tema, quisiera acercarme más a ti, ya dependiendo de tu situación en particular, pero más o menos es así. Si quieres, tú me puedes mandar un mensaje directo y ya te puedo como que guiar un poquito y pues podamos orar juntos para que también tengas ahí como, pues para que sepas un poquito cómo orar. Pero como te comento, no hay así una manera muy específica de orar en sí. Bien, gracias. Ujú. Hombre, nada, Junior. Ujú. Ok, dice aquí Ale, porque lo escribió. ¿Me podría decir uno cuando muere a dónde va? Me centro en el tema de Lázaro, que uno fue al cielo y el otro despertó en lugar de tormento. Pero nos dicen que la persona se encuentra dormida hasta el final. ¿Usted qué empieza al respecto? Ah, ok. Sí, esas las personas dormidas, no recuerdo si eran los mormones o los testigos de Jehová, que tienen ese concepto de que están dormidos, o sea, como que están así en un estado así de. Vaya, no recuerdo cuál de esas dos corrientes piensa eso, pero bien claramente dijo Jesús aquí en la enseñanza. Sí, aquí dice, o sea, cuando se van, y Jesús lo dice claramente en la Biblia, y por eso siempre hay que leer la Biblia de manera directa. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Ah, no, pues aquí sí hay dos lugares a los que las personas pueden ir, o al cielo con Dios, o a ese lugar de tormento, esa separación. Entonces, Jesús lo dice de manera clara, sí, que últimamente Jesús siempre compara, pues a las personas, dicen, está el trigo y está la paja y crecen juntos. Y vienen los ángeles y separan el trigo y la paja. El trigo lo llevan como al almacén, que es como si fuera el cielo, y a la paja la echan al horno. Entonces, si hay una especie de separación en este caso, y Jesús sí lo dice de manera clara, sí. Ahora, aquí últimamente pues obviamente yo sé que tenemos amigos y familiares, personas que queremos, pero la salvación pues es de manera personal e individual. Sí, esa creencia en Jesús, esa fe segura,
y últimamente, pues solamente Dios, que conoce internamente nuestros corazones, Él es el único que puede juzgarnos propiamente. Pero si tú tienes tu fe bien centrada, tu camino en Jesús, puedes tener certeza de que tú vas a estar en el cielo. Ujú. Hola Isabel, no sé si quieres participar, creo que levantaste la mano. Hola, buenas noches. Hola Isabel. Hermanito, corríjame si es que estoy bien o entendí mal. Eso sobre la cuestión que hizo la pregunta a la hermanita que le escribió. Sí, Yo tuve un estudio donde nos enseñaron que el cristiano, obviamente el obediente, ujú, va al paraíso, y el sí, que no quiso obedecer al Señor va al Seol, que no es todavía el lago de fuego, sí, sino que es el lugar de donde hay que esperar todavía para el juicio final, porque nos explicaron en esa ocasión, nos dieron el versículo, pero no lo recuerdo ahorita, hermano, donde nos dijeron que no puede estar en el mismo lugar el que obedeció y le siguió sí, al que siempre fue rebelde y que nunca quiso obedecerle, y inclusive decía era ateo, como se dijo hace rato al inicio, o el que sigue a Buda o el que sigue a Alá, no pueden estar en el mismo lugar. Entonces, esa ocasión nos explicaron que el cristiano que obedece y cumple los mandamientos del Señor iba al paraíso, y el que no se quedaba en el Seol. Si estoy mal, corríjame, hermanito, por favor, gracias. sí, sí, cierto. Todos esos temas de los diferentes lugares, o sea, fuera de este mundo, vamos a decirlo así, eh, vaya, siempre son un poquito debatibles, pero sí, específicamente, o sea, cuando el cristiano se va, supuestamente se va a un lugar donde está cerca de Dios. Vamos a decirlo así, el cielo, propiamente. Sí, ahora, ese no es el destino final, o sea, donde vamos a acabar y al mero final. El destino final es esa nueva Jerusalén que lo describe en el libro Apocalipsis, donde dice que Jesús nos va a dar nuevamente cuerpos de carne y hueso y va a ser un mundo perfecto, donde ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber pecado, sí, y donde Jesús va a estar viviendo con nosotros, básicamente. Es como un mundo restaurado, pero dice en el libro Apocalipsis que es, pues, podamos a tener esos como cuerpos resucitados, vamos a decir. Vaya, vamos a decirlo así. No sabemos si va a ser exactamente nuestros cuerpos o otros cuerpos o algo por el estilo, pero algo así lo describe en el punto de Apocalipsis. Eso para las personas que tienen fe, vaya, fe en Cristo. Primero van al cielo y luego ya el destino final es esa nueva Jerusalén. Ahora, para las otras personas, Jesús describe propiamente un lugar de oscuridad, de crujir y rechinar de dientes, donde hay un fuego eterno, y dice, y el gusano nunca muere. Ojo, no tenemos una foto de ese lugar. Oye, mira, van a ver diablos con cuernos y con tridentes así, y que hornos. No tenemos realmente una foto muy clara porque Jesús y en la Biblia nunca te ponen una foto así tal cual, así tan vivida. Pero las palabras que usa Jesús es oscuridad, fuego eterno, donde hay sufrimiento, crujir y rechinar de dientes. Y sí, dice en el libro Apocalipsis, que como saben es un libro muy interpretativo, que últimamente al final de los tiempos va a pasar eso. Todas esas personas que están en ese, vamos a decirlo así, en ese Seol o en ese infierno, van a ser llamados para ser juzgados por Dios. Y últimamente el destino de esas personas y de todos los seres que rechazaron a Dios es ese lago de fuego eterno, que dice, que es todavía peor. Dicen que todavía es peor que lo que está ahí en medio. Entonces, ah, eso es lo que se menciona en el libro, o sea, en la Biblia. Es un poco debatible porque de repente, no, que aquí, que acá, pero sí, sí menciona la Biblia como si fueran lugares distintos, vamos a decirlo así, como lo que tú escribes, Isabel, como que es algo temporal esto, y luego está el destino final, igual para las personas que están separadas de Dios. Es eso temporal, es esa oscuridad y ese, vaya, pues ese fuego eterno. Y luego está ese lado de fuego, aunque de repente algunos teólogos pueden tener ideas diferentes. La verdad es que no lo sabemos así con certeza plena, así como con martillo al 100%, pero sí la Biblia describe como diferentes lugares. Ujú. Bueno, hermano Sergio, Eh, buenas noches, hermano Sergio. Hola, Leti. Bueno, yo acabo de llegar de mi trabajo y nada más Ujú. lo último que pude escuchar, ¿no? Sí, efectivamente, no nos especifica bien la Sí. palabra Biblia, dónde Ujú. vamos a estar,
De alguna Ujú. manera, lo único que podemos hacer es seguir su mandato del Padre, de Ujú. Jesucristo, lo que nos dejó, ¿sí? Y, Sí, y lo único es dar su corazón y seguir los ejemplos de Jesús y seguir la obediencia es lo primordial. Para que podamos, nosotros nos tenemos que comportar bien y hacer la voluntad del Padre. Sí, que lo que nos dejó Jesús es bautizarnos y ir por todo no en todo el mundo efectivamente, o por tu o sea, al casa, medio o que se pueda, sí. Ujú. predicar la palabra de lo Sí, que nosotros vamos a aprender. En eso sí podemos nosotros comportarnos bien, obedecer, hacer cosas mejores, ¿sí? Ayudar a nuestro prójimo y al necesitado. Y en ujú. eso podemos estar en nuestra seguridad de que podemos irnos con el Señor. Y eso Sí, es lo que muchas, yo pienso a mi manera. sí, sí, muchísimas gracias, Leti. La verdad es que tus palabras son bastante sabias y muy prácticas. A Sí, veces yo creo que todos estos temas, pues como dice Leti, pues no tenemos una certeza así plena, así como martillo, mira, esto va a pasar y así, sí. Pero últimamente, pues hay que seguir a Jesús, tener fe, sí, hacer la voluntad de Dios, ayudar al prójimo. Y pues sabemos que últimamente vamos a tener esa vida eterna al lado de Dios. Que sea exactamente como lo imaginamos o algo así, pues es difícil porque como comentamos, no tenemos una foto precisa o así un diagrama preciso de cómo está la estructura, pero bueno, al final del día que hay, pues hay que ser un poquito más prácticos aquí en ese asunto, como dice Leti. Ujú. Bueno, perfecto. Pues si quieren, ahorita damos por concluido lo que es este estudio bíblico. Cualquier pregunta o duda me pueden mandar un mensajito a WhatsApp ahí directamente. Ya saben que ahí está el grupo de WhatsApp. Le pueden dar clic a mi número y me pueden mandar un mensaje si tienen pues, alguna duda en particular. Y pues como siempre, muchas gracias. Aquí vamos a concluir con una oración. Dios del universo, Dios santo, Padre glorioso, muchas gracias, Señor, nuevamente por esta junta que tuvimos. Gracias por este libro de Lucas, Señor, por todas las enseñanzas que tú nos has dado, todos esos milagros, Señor, que reflejan la naturaleza y la divinidad de tu Hijo Jesús, Señor, que llegó aquí hace 2000 años para ser sacrificado, tomar nuestro lugar, sí, por nuestros pecados, asumir su muerte en lugar de nuestra muerte y que nosotros podamos tener ese regalo, esa gracia de estar a tu lado, Señor. Muchas gracias por esa gracia, por ese regalo que nos das. Muchas gracias por todo eso que sabemos que fue planeado de ti desde la concepción del mundo. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. amén, Vale. amén. Bendiciones, hermano Sergio. Vale, Leti, bendiciones. Igual a todos aquí, a Junior, Isabel, Voy a a todos, mandar, a Ale. te voy a mandar un mensaje de WhatsApp porque quiero hacerte una pregunta. Sí, claro que sí. Ahí me puedes mandar un mensaje. Cuídate mucho y a tu familia, a tu bebé. Sí, sí, ahí está ahorita dormida. Sí. Muchas gracias. Estamos. Que tengan bonita semana. Se cuidan. Bye, Armando. Bye, bye. Buenas noches, gracias. Bye, Isabel. Bye, bye.